velocidad. Se agota el tiempo en la gran ciudad por mi canción que me regala viento a favor. Sentir sin tiempo es vida para mí. Solo sé que me guardaré mis secretos con el mar. Buenos Aires sí se hizo carne en mí. Hoy tu ruido es mi soñar. Y voy, y voy, y voy, voy. Quiero verte. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿Todo tranquilo? Acá andamos, visitándote un poquito. Bueno. Para charlar un ratito. Dale. Dale. Bueno, Daniel Jones, ¿cómo sería? Y mira, cuando viví en Trelew me decían Jones y cuando vine acá a Buenos Aires empezaron a pronunciarlo mejor el apellido. Dicen Jones. Así que como quieran. Y eso que allá con la colonia galesa más o menos estamos familiarizados con los apellidos. Estamos familiarizados, pero hay como algo también un poco de renegado en tu propia tierra, ¿no? Ahí esos Jones, pero Jones la verdad que no me habían dicho nunca, nadie, Sí. hasta que acá cuando empezaron a tomar asistencia en la universidad me trataban de Jones y ahí descubrí que se podía pronunciar de otra manera el apellido. Y dijiste, miraste para atrás, dijiste, ¿a quién llaman? Que era otro, claro. Nada más pasé del secundario donde éramos de 34 alumnos, 3 de apellido Jones. Claro. Acá donde nunca me crucé en una universidad que en ese momento tenía 300.000 estudiantes con nadie más con el mismo apellido. Y enseguida la pregunta era si era inglés, si era norteamericano y explicar que no, que era galés, que había una colonia en la Patagonia, en Chubut. Sí. Siempre era como un motivo de conversación, poder contar a partir de un apellido que por ahí es inusual acá en Buenos Aires, un poco los orígenes y la presencia. Era como también una posibilidad de chamullar un poco. Y los orígenes, eso me interesa. Nacido en Trelew, contame un poquito la vida allá. La vida, sí, ¿cómo era tu vida allá? Bien, bueno, a ver, nací en el 78 en Trelew y bueno, siempre fui a escuelas públicas, fui en Trelew también a la escuela 85, durante lo que fue, enseguida empecé el jardín en el 84 y fue toda esa transición a la democracia. Claro. Y en el 92 empecé el secundario en el ex comercial 1, para la escuela 751. Y en el medio de toda la vida que te permite una ciudad como Trelew, ¿no? Con sus posibilidades y con sus limitaciones. O sea, haciendo muchos deportes, al principio muchos deportes no al aire libre, o sea, jugar al básquet, Claro. hacer natación, digamos, lo que te permite el crudo invierno. Y después cuando ya era un poco más grande empecé a jugar al rugby y ya me bancaba un poco mejor el frío. Claro. Y también jugué también ahí unos años al rugby en Paturuzú. ¿Y en la secundaria? En la ¿Cómo era? comercial 1 Sí. y la verdad que para mí fue una experiencia que está buenísima, digamos. Una de las cosas que agradezco de mi vida en Trelew en general es que tanto la primaria como la secundaria, es decir, la infancia y la adolescencia fueron etapas muy felices. A veces yo creo que se piensa que una ciudad chica, alejada de las grandes urbes, no permite tantas posibilidades, pero yo creo que permite cosas distintas. Para esa etapa vital, por lo menos a nivel de contacto con la naturaleza, yo andaba en tabla en Playa Unión, pasar largos veranos en la playa, mucho tiempo con los amigos. En ese momento tampoco existía esa sensación de inseguridad tan extendida, entonces, no sé, a los 8 años que tenés la llave de tu casa, moverte por toda la Claro. ciudad. O ir en la primaria a la escuela caminando. Exactamente, y volver caminando, salir a la cuadra, digamos, yo vivía, o todavía mis viejos viven ahí en el barrio La Caja, ahí no tan lejos del Padre Juan, más cerca de la escuela 85, y era un espacio donde todavía recuerdo con mucho cariño la libertad con la que nos movíamos, ¿no? Eso en alguna medida fue lo que me incentivó a estudiar cuando vine a Buenos Aires y después de unos años acá, ese contraste entre ser joven en una gran urbe como es Buenos Aires y el conurbano bonaerense y
y la ciudad de Trelew, ¿no? Que cuando yo vivía teníamos unos 70.000, 75.000 habitantes, y cuando empecé a estudiarla estaba ya más cerca de los 90.000, pero no dejaba de ser una ciudad mediana. Sí, donde te conoce el verdulero, donde te conoce todo el mundo. Sí, y de los nombres, ¿no? Uno iba al secundario y conocía a los que iban a otras escuelas secundarias, claro, todo ese mundo de sociabilidad adolescente. Enseguida se me vino a la mente que después de unos años en Buenos Aires pensar que era contrastante, ¿no? Y pensar que el anonimato, es decir, ser un rostro más en una multitud, como puede pasar acá en Buenos Aires, que quizás vivís en un mismo edificio con gente que no sabés el nombre, la confidencialidad, es decir, qué secretos se pueden mantener en una ciudad chica y qué secretos, claro, uno puede, en una ciudad grande puede tener una doble vida literalmente y nadie enterarse. En una ciudad donde las relaciones son mucho más estrechas, eso funciona. Y también las limitaciones o los prejuicios, ¿no? Digamos, salir de Trelew y venir a Buenos Aires también me hizo repensar sobre los valores y las creencias que uno tenía cuando nacés y te criás en un solo lugar y nunca te moviste de ahí, digamos. Es como cuando uno viaja a otro país o a otro lugar de Argentina y comienza a ver que las culturas, que los valores son diferentes, ¿no? Doctor en ciencias. Hice la licenciatura en ciencia política, sí, y después me doctoré en ciencias sociales. O sea, me licencié más o menos, terminé joven a los 23, a los 29 me había doctorado en ciencias sociales con una tesis bien sociológica que fue sobre sexualidad de adolescentes en Trelew, en Chubut. Y a lo largo de esos años tuve becas de investigación de la UBA y del CONICET, y después de doctorarme concursé para ingresar como investigador de carrera del CONICET, y desde 2010 soy investigador de carrera del CONICET y soy profesor regular de la Universidad de Buenos Aires, que soy profesor concursado en teoría sociológica. Perfecto. ¿Sabes qué? De lo que me venías contando, me quedó algo. Vos decías que naciste en el 78, sí, y me dijiste justo con la vuelta de la democracia. Hace unos días hicimos una entrevista con una chica que tiene más o menos tu edad, y también me remarcó lo mismo. Esta chica es actriz y es muy sensible, digamos, a la sensibilidad, claro, a las diferencias culturales. Claro, ¿vos crees que digamos, que esa generación que atravesó el cambio, o sea, la vuelta a la democracia, puede tener que ver eso también? Mirá, mi sensación es que a veces me cuesta, aunque uno a veces sea materia de psicoanálisis o haya hecho terapia, tiene capaz negación con recordar cosas de la infancia. Para mí la Trelew inmediatamente de la transición democrática, es decir, que cuando yo empiezo a tener uso de razón, que es 83, 84, sí, 85, es una sociedad que todavía, digamos, si bien la represión no se vivió quizá con la virulencia que fue en los grandes centros urbanos, donde quedan, digamos, resabios autoritarios y represivos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la cercanía con Malvinas, yo tengo muchos recuerdos de los apagones y los jefes de manzana en el 82 por miedo a que pudiera haber bombardeos en la parte continental. Entonces, digamos, mi infancia está marcada por un vecino de la casa pegada que fue combatiente en Malvinas y que volvió y que al día de hoy vive con esa carga, y que su familia, ¿no? Yo tengo una foto que estoy en el 82 cuando se rinden las tropas argentinas con un chaleco y una boina militar, parado con 4 años en la puerta con 3 años y medio en la puerta de mi casa, ¿no? Entonces, yo creo que Malvinas, que la dictadura, que la presencia de una base naval, que la masacre de Trelew en el 72, son todos elementos que en alguna medida no son ajenos a la idiosincrasia de la ciudad, y casi que coexistan muchas Trelew en una Trelew. En una ciudad donde hay gente para la cual la dictadura pasó por un costado, es decir, que la dictadura fue un gobierno más, y recuerdan que, no sé, en esa época hicieron más pavimento en Playa Unión, claro, hasta personas que tuvieron que esconder libros, esconder su pertenencia política, hubo actos de inteligencia, digamos, clandestina dentro de la universidad para tomar datos de quienes eran profesores y tenían participación política, que han salido a la luz en los últimos años. Digo, todo eso coexiste. Trelew para mí en ese sentido es una caja de resonancia muy interesante, porque coexiste ese lado, si vos querés, culturalmente
tensionado por la represión, la presencia de los combates de Malvinas relativamente cerca. Se vivió también distinto Malvinas estando en la Patagonia que estando en el norte. Sí, sí. Y por otro lado también el treleguazo, digamos, intentando recuperar y organizarse para que no les pase nada a los presos que se habían fugado en el 72 de la cárcel. También el chubutazo, llevándose puesto al gobierno de Néstor Perl. Entonces digo, es un laboratorio social interesante para ver todas esas tendencias. Y a su vez tiene algo muy interesante que es la distancia o la escasa presencia de la institucionalidad católica. Es decir, el catolicismo en Chubut es sobre todo los colegios salesianos, y no es la presencia de las diócesis, de los obispos, como puede pasar en el norte. Y eso hace que haya una cultura más secular que, por ejemplo, para estudiar temas de sexualidad, de amor, de afectividad, no sea estudiar toda esa carga cultural, religiosa, que en otras provincias argentinas existe. Entonces, yo creo que en ese sentido Trelew siempre está ahí, tensionado, en un lugar interesante. Desde esa foto que vos tenés con la boina y quizás en ese momento, como no tenés uso de razón y es uno más o menos cuando es chico, quizás va copiando o va tomando lo que dicen los padres. Hasta ahora, si tuviste un paso por la universidad, pudiste leer otras cosas, pudiste investigar. Pude viajar también. Pudiste viajar, claro. Para mí el contraste es, volviendo haciendo una imagen con lo de la boina, vamos, si en el 82 tenía la boina de los excombatientes que volvieron, lo que es cierto es que en el 99 me fui a pasar los 40 años de la Revolución de Cuba y tenía otra boina. Claro, entonces digo, ahí hay una cuestión, insisto, que yo no reniego, son todas cuestiones formativas y de hecho siempre de una manera muy, muy genuina estuve orgulloso de ser un nacido y un criado en Trelew, pero ese orgullo que me da haber nacido ahí y ser un producto de la educación pública de Trelew, chubutense, ¿no? Como el 85, el Comercial 1, no me hace perder de vista que había un montón de elementos de prejuicios, de discriminación, ¿no? Claro. Qué sé yo. Yo recuerdo en mi secundaria y quien podría insinuar que era gay era víctima de lo que ahora se llama bullying, pero en ese momento no existía la palabra. Al diferente siempre se lo marcaba, al que era gordo. Y después otra cuestión que me parece que es importante darse cuenta es que Trelew también tiene un lado, no toda la sociedad por supuesto, muy clasista, ¿no? Trelew uno a veces vuelve y escucha que la gente habla de los negros. Y cuando uno tiene un par de herramientas para desarmar esa categoría, es decir, claro, si hay negros quiere decir que hay algunos que no somos negros. Claro. Entonces, esas frases que son muy incómodas, ¿no? No se puede ir al centro porque se llenó de negros. Entonces, yo hablo con amigos, compañeros y les digo, mirá, la verdad que la idea de los negros atrasa 60 años, digo, ¿no? Y ¿qué idea de una patria igualitaria, amplia, ¿no? Entonces, me parece que a veces está bueno tomar distancia y reconocer los propios prejuicios de los que uno formó parte o los propios prejuicios que uno puede tener. Y en ese sentido yo agradezco que Buenos Aires me permitió ver a Trelew y a Chubut desde otro lugar, a partir también de las limitaciones, pero también el ser chubutense hizo que cuando yo acá en la Universidad de Buenos Aires, en mi inserción profesional, me cruce con porteños 100%, tenga que explicarles que la verdad que no hay 4 tortugas que sostienen Capital Federal en la General Paz. Claro, el Riachuelo. Ahí hay que explicar, ¿no? Por el momento dicen, no, yo soy del sur. Te dicen, ¿y de dónde sos? De Pompeya. Claro. No, mirá, el sur en Pompeya son 20 minutos, a Trelew hay 1500 kilómetros. Claro. Entonces, eso también yo... ¿Y hay montaña, te preguntan? Sí, no, y te preguntan si, por ejemplo, si hay televisión por cable, si hay internet, ¿no? Entonces, digo, también el porteñismo en su versión más pura genera esas distorsiones, digamos, de incomprensión, ¿no? Y yo la verdad que me he ido reconciliando también con Chubut y Trelew. Uno a veces medio lacanianamente tiene que matar al padre simbólicamente para después, bueno, yo tomé mucha distancia de la provincia y inclusive los primeros años no iba tantas veces, iba poco tiempo, y después con la tesis
doctoral y la investigación sobre la sexualidad de los adolescentes en Chubut, y después con algo de participación política en la sociedad civil, en la provincia, me fui reconciliando mucho más con la provincia, con Trelew, con mis afectos que quedaron allá, que son la mayoría, y con mi propia identidad, ¿no? Me parece que ahí hay algo donde es una mochila que para bien llevo a todos lados y me gusta, no solo cuando estoy acá en Buenos Aires, sino cuando tengo la posibilidad de viajar, sacar a relucir que, bueno, yo no soy porteño, yo vengo de otro lugar y vengo de un lugar donde, digamos, sobre viento, se produce petróleo, hay una cultura de inmigrantes, me parece que vale la pena llevar adelante eso cuando es parte de la identidad de uno. Por haber sido padre y mi hijo nacer en Buenos Aires, yo no quería que él se pierda de muchas de las cosas lindas que tiene la infancia allá. Entonces pasamos largos periodos ahí en empezamos verano. Cuando somos padres empezamos a entender Claro, un poco a nuestros padres. Exacto, ¿por qué nuestros padres quedaron allá? Entonces, Claro. bueno, y ahí entonces lo llevo y pasa mucho tiempo conmigo y con sus abuelos en Playa Unión, vamos en el invierno a ver las ballenas, a Puerto Pirámides. Entonces, como no quería que mi hijo fuera 100% porteño y 100% un chico de departamento, Claro. hay mucho de esa vida en contacto con la naturaleza, de esa vida de estar en la calle, que intento no solo transmitírsela como una suerte de relato mítico de mi infancia, sino que la viva en carne propia. Claro. Entonces ahí con León vamos a Playa Unión y pasa, ¿no? Y él ya le habla a los compañeros acá en Buenos Aires de Playa Unión como si fuera Cancún. Capaz que genera alguna confusión y incentivo del turismo, pero mientras tanto es su playa en el mundo, Sí, sí. como lo fue para mí durante toda mi infancia, ¿no? Claro, claro. Y la otra vez en una charla que tuvimos con Manolito Alsina, Ajá. nos decía que quizás la ciudad de Buenos Aires y eso que él encontró cuando vino, el tema de la bohemia, de tomar el cafecito con amigos, qué sé yo, aquí estaba medio, se veía como perdido, como que estaba en lugares muy puntuales y quizás en Trelew él lo veía más, o Playa Unión, Sí. eso de juntarse y tomar un café con un amigo, contarte la vida cotidiana. Sí. No sé si te pasa a vos eso, si Mira, es lo mismo. lo que para mí es interesante esto que dice, además con Manolo comparto, digamos, también de eso, pasión por el tango, pasión por la vida bohemia. Yo creo que Trelew en un momento lo tuvo y ahora le quedan pocos lugares de eso. Me parece que el touring es emblemático, pero a mí me da la sensación de que hay algo de un repliegue en lo privado en Trelew, y acá ya te lo digo más como investigador social, Sí. donde la gente cada vez más, incluso gente joven, prefiere juntarse en casas, ¿no? Yo tengo un recuerdo, quizá me equivoco, pero donde en Trelew, a pesar del frío y de la hostilidad climática, el viento, uno pasaba mucho tiempo en el espacio público, ¿no? Iba al centro de la ciudad, si no era el touring, eras más joven, estaba Sugar, había otros lugares donde vos podías circular, los pubs. La esquina de las disquerías. Totalmente, la esquina de los juegos electrónicos, Sí. cuando eras más chico, tenías un circuito. Mi sensación, y además por tener un sobrino que fue adolescente hasta hace poco en Trelew, ¿no? Y que vivía ahí, es que había cada vez más juntadas en las casas y de ahí directo al boliche, Claro. o gente más de nuestra edad que en vez de salir a tomar algo afuera es venirte a casa y tomamos un vino. A mí me dio la sensación de que en los últimos años hay una mezcla de, no sé si falta oferta, no diría falta oferta gastronómica, pero bueno, no tantos lugares para ir, y hay un repliegue de la gente, yo creo que en alguna medida también por cuestiones de sensación de inseguridad, de un repliegue en lo privado. Entonces, ahí me parece que un poquito algo es la sensación. Por supuesto que siempre quedan grupos que participan, Sí, que están en sí, movidas sí, sí. culturales, movidas musicales, que eso me encanta de volver a Trelew y reencontrarme con ese mundo. Sí. Pero Sí, como decía Dolina, todas las generalizaciones son erróneas, Sí. incluso esta que estoy haciendo en este momento. exactamente, claro, bueno, exacto. No hay duda de eso. Yo creo que la sensación es que en Trelew ha habido un poco un repliegue en lo privado,
y que Buenos Aires todavía, por una cuestión de escala, conserva cierta vida nocturna, de sociabilidad. También hay una cosa que juega a favor, que podría jugar a favor del Trelew, que es los tiempos. Claro. Digo, la gente tiene un tiempo de viaje hasta el trabajo que no es tan grande como para moverte dentro de una gran ciudad, y a veces los horarios de trabajo, como arrancan muy temprano, terminan más temprano. Hay gente que trabaja en el Poder Judicial y a las 2 de la tarde está en la casa. Y hay gente que labura en la administración pública y a las 4 está en la casa. Acá en Buenos Aires hay como una locura de extender la jornada laboral hasta muy tarde, que conspira muchas veces contra la posibilidad de dedicar el tiempo que merecen los amigos, los afectos, ¿no? Bueno, ya redondeando un poquito, Sí, porque vale. igual me llevo un montón de preguntas De en la inquietudes, cabeza, sí, claro. tal cual, y me encanta que sea así. ¿Este es tu último libro? ¿Me dijiste? Este es el anteúltimo. El En realidad, este es un libro de 2012, se llama La producción de la sexualidad, políticas y regulaciones sexuales en Argentina, y donde ahí, con otros colegas, compilo un libro de estudios sobre sexualidad en Argentina contemporánea. En realidad es parte de un trabajo colectivo con muchos colegas que venimos sacando regularmente libros, y bueno, este lo sacamos en 2012. Y ahora salió uno más en 2013, que era sobre matrimonio igualitario y aborto, y ahora a mitad de año sale un estudio sobre significados sociales alrededor del VIH-Sida. Y ahí algo que me es interesante fue un estudio con varios puntos en el interior del país sobre población general, para ver qué cree la gente en distintos lugares del país sobre el VIH, sobre el SIDA. Y me permitió articular con el Ministerio de Salud de Nación, la Dirección Nacional de SIDA, y pensar estrategias comunicacionales adaptadas a las realidades regionales, ¿no? Que tiene que ver con lo mismo que hablábamos recién, es decir, cómo a veces las dependencias estatales nacionales, el Ministerio de Educación, Sí. el Ministerio de Salud, puede presuponer cierta, no siempre lo hacen por suerte, homogeneidad social, cultural en todo el país, y por ahí los mecanismos para interpelar a un joven o a un adulto o a un niño en Jujuy son distintos que en Capital Federal y distintos que en Chubut. Entonces un poco lo que trabajamos fue, en el caso específico de las campañas de comunicación para el VIH-Sida, qué es lo que la gente había entendido todos estos años en distintos lugares del país, ¿no? Ajá. ¿Cuáles eran las creencias? ¿Por qué la gente no se testeaba, no se hacía el test? Porque sí. ¿Por qué la gente, qué sabía sobre el tratamiento? ¿Qué no? ¿Qué temores tenían sobre la vía de transmisión? Entonces digo, la verdad, ¿qué sabía de los cuidados? La verdad que estuvo buenísimo, y un poco la idea es, de los proyectos que yo dirijo, es siempre intentar darle un carácter más federal. Y en ese sentido, un poco redondeando, mi condición de chubutense, yo creo que de chubutense y trelewense me ha ayudado mucho para que, a pesar de vivir hace muchos años en Buenos Aires, ninguna de mis intervenciones académicas, intelectuales y políticas sea pensada en clave porteñocéntrica. Claro. Tenemos las ventajas los chubutenses de que no tenemos casi tonada, Claro. tenemos una tonada parecida a la porteña, entonces cuando ya te confunden como porteño y vos ya piensan que están hablando, digamos, de la General Paz para adentro, Entraste con- sacás a relucir que aunque no tenés tonada, sos del interior profundo, digamos, y que el sur no es Loma de Zamora, sino que el sur en realidad está más abajo. Entraste en tu caballito de Troya y... Total, pero lo hago todo el tiempo, ¿eh? Y cuando dicen, y no tienen tonada, y le digo, no es que no tenemos tonada, tenemos una tonada parecida a la tonada porteña. Claro. Pero no es que no tener, si no sos el universal a partir del cual está la diferencia. Y los cordobeses tienen tonada, no es que los porteños no tienen tonada. O sea, la Y como la pronuncia, Sí, sí, un sí. montón el cantito. Pero bueno, eso es un poco... Bueno, escribiste un libro aquí sobre Trelew. Tenés un hijo nacido aquí, Un hijo nació ¿Qué? acá, pero que va muy seguido que para lo allá. llevas a Trelew. Sí. Faltaría llevar de acá un árbol para allá. Claro, es cierto. Ahora estoy un poco y cuesta crecer, ¿no? Digo, con el tema del viento hay que ponerle Sí. una guía. Mi viejo planta árboles, alguna vez voy a hacer como la ficción de que haga todo el pozo, consiga el árbol y yo doy las palabras finales. No, pero la verdad que esto que decís del libro y del hijo, aunque lo del árbol podría ser bastante más fácil y menos costoso que escribir un libro y tener un hijo, también me lleva a pensar eso, ¿no? Digamos,
qué cosas te siguen sosteniendo en el vínculo. Y ahí me parece que está bueno pensar cómo muchos trelewenses, y celebro la iniciativa de este siglo, trelewenses o chubutenses en general, que no vivimos allá, no perdemos nuestra identidad y nuestra condición, ¿no? Hay un montón de formas de conectarte con el deporte, como la música, como la investigación académica, como la producción de contenidos en medios de comunicación, que hace que tu condición de chubutense no desaparezca. Somos NIC, somos nacidos y criados allá, los años formativos estuvieron allá. Y la distancia crítica, los cuestionamientos, intentar correr los límites de lo posible dentro de Trelew, es parte de nuestra apuesta como trelewenses aún hoy. Digamos, vos no importas el lugar que vivas, sos como un exiliado interno. Digamos, en buenas condiciones, contento, podés viajar de vez en cuando, pero hay un momento, hay una canción de Aristimuño que sonaba bastante, ¿no? Tu nombre y el mío, dice, hoy se respira viento sur, ese que viene del frío. Y yo cada vez que la escucho, Aristimuño es de Beltrán, de Río Negro, se lo usaba un montón para recordar a Néstor Kirchner de Santa Cruz, pero yo cada vez que lo pienso en Trelew, pienso en Madrid, pienso en Playa Unión, pienso en Las Bardas. Digo, cada uno sabe de dónde es, y como dice un amigo mío, en realidad el territorio de uno es la infancia. Y si la infancia la pasó allá, ese va a ser el territorio que lleves en todos lados, aunque vivas en Callao y Corrientes o vivas en Estocolmo. Daniel, te agradezco un montón. La verdad es que nos hiciste pensar a todos y eso está buenísimo. A veces tomarse un ratito para pensar, sobre todo en la televisión, no pasa seguido, y está buenísimo que pase. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá también que este programa sea una vía más, un puente más de conexión entre quienes nacimos y nos criamos allá y hoy por circunstancias de la vida estamos trabajando y viviendo en otro lugar. Así que gracias a ustedes. Ay, pero si vos te vas